La República tenía apenas 2 meses de proclamada, porque fue el 27 de febrero y ese informe del Patricio fue en abril. La rendición de cuentas del general Juan Pablo Duarte Díez es un documento de una fuerza no solo histórica, sino fundamentalmente moral y ética. Es la expresión de la responsabilidad del funcionario público, de la persona comprometida con su patria, con su nación. La mirada escrutadora de Duarte, puesta sobre un documento que lo revela como una persona de una irreprochable dignidad. Bueno, había recibido 1.000 pesos fuertes de la época para las tropas. Él fue mandado a comandar conjuntamente con Santana, ¿verdad?, el Ejército Expedicionario del Sur, con asiento en Sabanagua y Baní. Y entonces, cuando fue a comandar con Santana, entró en diferencia, porque Duarte quería un ataque, una ofensiva contra los haitianos que estaban en Azua. Cuando Duarte le hace más de una vez la propuesta a Santana y Santana no responde, entonces se dirige a la Junta Central Gubernativa y le pide autorización para atacar en Azua a las fuerzas haitianas que estaban allí. Las urgencias de la guerra lo concentraban todo, lo demandaban todo, justificaban las inversiones y los gastos que se pudieran hacer de aquella economía tan débil. La respuesta de la Junta Central Gubernativa, que era muy proclive a Santana, fue llamar a Duarte con su Estado Mayor a Santo Domingo. Cuando lo llaman intempestivamente, o sea, inesperadamente, es que él rinde cuentas. La grandeza de eso es que no hubo arreglo. Él no hizo una rendición de cuentas arreglada. No, porque él era vertical. Y de su puño y letra había gastado en el momento 173 pesos. Es decir, el 17.3% de la suma recibida. El restante, que eran 827 pesos, es decir, 80 puntos, ¿verdad? 2%, lo entrega al secretario de la Junta Central Gubernativa. Eso habla mucho del manejo eficiente de los recursos. Eso es una analogía a lo que uno intenta hacer desde el sector público. No debe ser algo de vamos a ejecutar un presupuesto y ya. Debe ser realmente algo con propósito. Pero hace, con respecto a los 173 pesos gastados, un detalle pormenorizado de cómo gasta cada centavo. Él detalla, por ejemplo, que determinadas sumas o partidas eran para asistir algunos soldados que enfermaron, otras partidas para adquirir alimentos, ¿verdad? Tenían que comprar animales para sacrificarlos y para darle de comer a las tropas. Bueno, un manejo muy austero de esos 1.000 pesos. Que mire usted que en Jaina con un solo peso resolvió todos sus problemas. Todos esos detalles, de manera pormenorizada, se revelan ahí porque están expresados así en puño y letra del Patricio. Y ese documento, por supuesto, es recibido por el secretario de la Junta y él da descargo, porque él lo firma, lo recibe y Duarte lo toma. Sí, bueno, como el padre de Duarte era un próspero comerciante, él tenía entonces un negocio muy importante aquí en la Tarazana, una ferretería, pero esa ferretería de la época también comprendían piezas para las naves marítimas. Entonces Duarte hizo la de tenedor de libros, es decir, él asistía en cuanto a la contabilidad
al negocio de su padre. Hacía esa labor y entonces en los espacios que tenía libre lo dedicaba a formar, ahí mismo, ahí tenía una escuela, a formar a los jóvenes de la época en lo concerniente al proyecto patriótico. Es decir, que a él se le reconoce por eso lo que son las entidades que tienen que ver con los contadores públicos autorizados del país. Reconocen en Duarte, ¿verdad?, el primer contador. Con eso, él quiso señalar el camino y presentar esa manifestación inequívoca de integridad. Entonces creo que eso manda un mensaje bien claro cuando la cabeza de un movimiento, cuando el líder de un país, como lo fue Duarte, hace ese tipo de acciones. Eso manda un mensaje para todo el resto de esa nueva república. Y cuando Duarte hizo ese gesto, yo me imagino el asombro que provocaría en un país que no conocía de esas normas de ética y de moral. Y por eso ese gesto de Duarte queda como herencia. Y qué bueno que se conservó la escritura en el Archivo General de la Nación o en los archivos de la República. Rindo cuenta porque soy transparente, porque entiendo que en la administración pública hay que dar ejemplo. Y el ejemplo comienza por quien asume la posición de líder. Fue una decisión de conciencia de un hombre que tenía un criterio claro de lo que era el Estado y de cómo tenían que conducirse las cosas en el Estado. Es un ejemplo del uso riguroso y austero de los fondos públicos. Y se puede asegurar que ni un solo centavo de esos 1.000 pesos fueron a parar a los bolsillos del maestro, que ya eso de por sí es una hazaña. Ha dejado el ejemplo de la pulcritud, de la conciencia de que al Estado se va a servir, concebir el supremo interés de la nación, el alto propósito de servir, el desprendimiento y el uso racional de los presupuestos de las instituciones. Esa aspiración de Duarte y el ejemplo que él dejó, asumido por un número importante de dominicanos y dominicanas, será un factor de cambio.